Hola a todos, dejen un comentario y háganos saber desde dónde nos escuchan. No se olviden de suscribirse al canal y darle al botón de pulgar hacia arriba. Disfruten de la historia. En la fiesta de cumpleaños de mi sobrino, mi suegra decidió decir lo que pensaba sobre Casalla. Todas aquí tienen hijos, anunció. Ella es la única de nosotras que es inútil. Mi esposo se quedó en silencio, y esa misma noche, él la echó. 3 años después, ella regresó a su ciudad natal con gemelos en sus brazos. Deberían haber visto sus caras cuando descubrieron quién era realmente el padre. Pero para entender cómo las cosas llegaron a ese punto, necesitamos retroceder 3 años, hasta el día que partió la vida de Cassia en un antes y un después. Un día que comenzó con una esperanza secreta y terminó con el portazo de una puerta y una lluvia helada. El restaurante, el Onyx Lounge, zumbaba como una colmena alterada. Hoy celebraban el 5º cumpleaños de Cairo, el sobrino de Xavier. Su suegra Zenobia St. Clare vivía para estos eventos. No tanto por el nieto, sino por la oportunidad de reunir a toda la familia, a todos los socios comerciales y a los grandes influyentes bajo un mismo techo para demostrar el poder y la unidad del clan St. Clare. El aire estaba cargado con el aroma de perfumes caros, carnes asadas y los chillidos agudos de los niños. Niños con trajecitos elegantes y niñas con vestidos inflados corrían entre las mesas, arriesgándose constantemente a volcar una copa de champán o un plato de aperitivo sobre alguien. Casalla estaba sentada en la mesa, retorciendo sus fríos dedos bajo el mantel. Se sentía como un alienígena en esta celebración de la vida a su alrededor. Todos estaban en parejas, tríos, cuartetos, padres con hijos, abuelas con nietos. Allí estaba la prima de Xavier, Tanisa, meciendo a su regordete bebé, susurrándole algo al oído. Allí estaba un amigo de la familia, algún concejal de la ciudad lanzando al aire a su hija que reía. Familias estaban por todas partes, y Cassia estaba solo con Xavier, un apéndice de él. Trató de forzar una sonrisa cuando el propio cumpleañero, Cairo, pasó corriendo, embadurnando algo pegajoso y chocolatoso en su manga. Sacó una toallita húmeda para frotar la mancha de su modesto vestido gris. En ese momento, la tía de Xavier, una mujer corpulenta con un atuendo color borgoña brillante, se acercó a ella. Cassia, cariño, ¿por qué estás sentada tan sola como una huérfana?, cantó, envolviéndola en una oleada de perfume empalagosamente dulce. Anda, mira qué preciosos son los bebés. Ya es hora para ti también, cariño. Hace tiempo que pasó la hora. Ese reloj no para de avanzar. Cassia sintió el calor subirle a las mejillas. Murmuró algo incomprensible sobre que todo sucede a su debido tiempo. La tía movió la cabeza con simpatía y se alejó, su atención ya desviándose hacia otra persona. Pero la punzada permaneció. Ya era la 3ª o 4ª indirecta esa noche. Primero, fue la esposa del socio de Xavier con la inocente pregunta: ¿ustedes todavía no lo están planeando? Luego, una pariente lejana con una historia sobre cómo su hija apenas logró dar a luz antes de los 35. Cada palabra era como una pequeña piedra lanzada en su dirección. No intentaban ser malas. No, simplemente le recordaban su mayor fracaso, de ese vacío que no podía llenar. Habían pasado 5 años de matrimonio con Xavier. Escudriñó la habitación en busca de su esposo. Xavier estaba de pie junto a la barra con su primo Langston. Hablaban animadamente sobre algo, riendo. Xavier parecía relajado y feliz. No notó su sufrimiento, o no quiso. Casalla repitió una y otra vez en su cabeza la conversación de la mañana con el médico. Las pruebas, los procedimientos interminables. Sigan intentando. Todo debería funcionar, había dicho el doctor. Pero pasaron los años y nada funcionó. Y con cada año que pasaba, la presión de la familia de su esposo se volvía más insoportable, especialmente la de Zenobia. Su suegra estaba en su elemento hoy. Vestida con un severo traje negro perfectamente confeccionado, con un moño alto y un collar de perlas en el cuello. Se movía por el salón como una reina inspeccionando su dominio. Se acercaba a los invitados, intercambiaba algunas frases y les otorgaba su sonrisa helada. Cassia sentía la mirada de Zenobia constantemente sobre ella, pesada, evaluadora, juzgadora. Zenobia nunca decía nada directamente a su cara. Sus armas eran insinuaciones, omisiones, frases arrojadas al aire, pero destinadas precisamente a los oídos de Casalla. Justo entonces, sacaron una enorme torta en forma de barco pirata. Los niños se apiñaron alrededor, sus ojos ardiendo de deleite. Cairo, radiante de felicidad, sopló las velas bajo un estruendoso aplauso. Sus padres, la hermana de Xavier y su marido, estaban de pie cerca, abrazando a su hijo. Zenobia se acercó a ellos. Besó a su nieto en la coronilla y, en el silencio momentáneo antes de que la música volviera a comenzar, su voz alta y sonante cortó el aire. «Miren esta alegría», proclamó,
extendiendo su mano hacia su hija y su familia. Todos con hijos, todos contribuyendo al legado. Tú eres la única, Kazuya, que eres inútil para nosotros. La palabra cayó en el silencio como una piedra en el agua. No fue dicha con ira, sino con una fría declaración de hecho, como si estuviera expresando una verdad obvia para todos. La música se cortó. Las conversaciones en las mesas cercanas se apagaron. Docenas de ojos miraron fijamente a Kazuya. Sintió que la sangre se le escurría del rostro. El mundo se redujo a un solo punto, el rostro de su esposo. Lo miró, suplicante, en silencio, gritando. «Di algo. Defiéndeme». Pero Xavier no la miró. Él miró su plato, tomó un tenedor y comenzó a picar metódicamente los restos de su ensalada. Su silencio fue más fuerte que cualquier grito. Fue un veredicto. Él estaba de acuerdo. Él también lo pensaba. En ese momento, Kazuya se dio cuenta de que estaba sola, absolutamente sola en esa habitación llena de gente. Alguien tosió incómodamente. La música volvió a sonar. La fiesta siguió su curso, aplastándola como una apisonadora. Pero para Kazuya, había terminado. Se sentó como una estatua de piedra, sin ver ni oír nada. Solo esperaba el momento en que pudiera irse. El viaje a casa transcurrió en un silencio ensordecedor. Kazuya miraba por la ventana las luces borrosas de la ciudad. Empezaba a llover. Grandes gotas repiqueteaban contra el techo de la lujosa berlina. Xavier conducía, apretando el volante con fuerza. Su perfil era duro, desconocido. Ella quería gritar, preguntarle por qué se había quedado callado, por qué permitió que su madre la humillara así. Pero sabía que no habría respuesta. Su silencio en el restaurante era la respuesta a todas las preguntas. Entraron en su apartamento, aquel que habían amueblado con tanto amor hacía 5 años. Xavier ni siquiera se quitó el abrigo. Se detuvo en el pasillo y la miró con ojos fríos y vacíos. No había simpatía en ellos, ni arrepentimiento, solo un muro en blanco. Mi madre tiene razón, dijo con una voz plana, sin vida. Necesito una familia de verdad. Kazuya se quedó helada, sin creer lo que oía. Esto no podía estar pasando. Esto era una especie de mal sueño. ¿Qué?, susurró. Xavier, ¿qué estás diciendo? Empaca tus cosas, la interrumpió. Esas 3 palabras la golpearon en el estómago, quitándole el aire. Lo miró y el mundo a su alrededor comenzó a desmoronarse. 5 años de matrimonio, todas las esperanzas, todos los sueños, todo se convertía en polvo. ¿Pero a dónde iré? Su voz temblaba. Xavier, por favor. Eso no es mi problema. Él se dio la vuelta. Tienes 30 minutos. Él caminó hacia la sala, dejándola sola en el pasillo. Ella se quedó allí balanceándose, agarrándose de la pared para no caer. 30 minutos. Le dieron 30 minutos para borrarse de su vida. En piernas que parecían de algodón, caminó hacia la habitación y abrió el armario. Allí estaban sus vestidos, sus camisas, su vida compartida. Mecánicamente, comenzó a sacar sus cosas, arrojándolas en una pequeña bolsa de deporte, la primera que tuvo a mano. Cepillo de dientes, suéter, jeans. ¿Qué más? Su cabeza estaba vacía. Sus manos no la obedecían. Las lágrimas fluían por sus mejillas, pero no las notaba. Xavier estaba parado en el umbral, observándola, no como un esposo, sino como un guardián. Esperaba a que terminara y se fuera de su casa, de su vida. No ofreció ayuda, ni dinero. Solo esperaba. Cuando ella cerró la cremallera de la bolsa, él abrió silenciosamente la puerta principal. El gesto fue más elocuente que cualquier palabra. «Lárgate». Ella salió al rellano. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. La cerradura hizo clic. Eso era todo. El fin. Kazuya bajó las escaleras, salió del edificio y se encontró bajo los chorros fríos de la lluvia otoñal. Caía sobre ella, empapando al instante su delgado abrigo. Caminó sin saber a dónde iba. Las calles estaban desiertas. Las luces de la calle proyectaban reflejos temblorosos sobre el asfalto mojado. Cada paso hacía eco con dolor por todo su cuerpo. Inútil. Necesito una familia de verdad. Sus palabras martillaban en sus sienes. Caminó hasta que sus piernas comenzaron a ceder por el agotamiento y el frío. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia que fluía por su rostro, su cuello, hacia su cuello de la blusa. Necesitaba secarse la cara. Se detuvo bajo el toldo de alguna tienda de la esquina y metió la mano en su bolso, buscando un pañuelo o una servilleta. Sus dedos rozaron llaves, una cartera, lápiz labial, y chocaron con algo duro, rectangular, una pequeña caja de cartón. Su corazón se detuvo. La sacó. Sus manos temblaban tan fuerte que casi la deja caer sobre la acera mojada. Era la caja que había comprado esa mañana. Después de la visita al médico, después de sus palabras alentadoras, se había detenido en una farmacia por un impulso repentino.
Se había hecho la prueba allí mismo, en el baño del centro comercial. Y cuando vio el resultado, se le cortó la respiración. Dos líneas claras, brillantes. No había creído lo que veían sus ojos. La felicidad había sido tan inmensa, tan absorbente, que quería gritárselo a todo el mundo. Había decidido que se lo diría a Xavier esa noche después de la fiesta. Iba a ser su pequeño secreto, su victoria sobre todas las dificultades. Este bebé iba a ser el pegamento que uniría a su familia, silenciaría a todos los parientes, los haría verdaderamente felices. Y ahora, de pie bajo la lluvia, exiliada y humillada, Casalla miraba fijamente esta caja en sus manos. La abrió. Dentro yacía la pequeña prueba de plástico con 2 líneas. Estaba embarazada, y el esposo que acababa de echarla a la calle por ser estéril era el padre de este niño. Su alegría secreta, su esperanza de salvación, se había convertido en cenizas, en la burla más cruel imaginable. 2 líneas en un pequeño trozo de plástico en una mano empapada por la lluvia. Cassia las miró y el mundo que acababa de derrumbarse de repente se congeló. Dejó de caer. Simplemente quedó suspendido en el vacío. Ya no estaba sola. Dentro de ella había vida. Su vida. Un niño que él no quería, de una mujer a la que llamó inútil. Una risa, amarga y sin sonido, se le atascó en la garganta. El frío la caló hasta los huesos. La lluvia que implacable. No podía quedarse en la calle. ¿Pero a dónde ir? ¿A casa de sus padres? Vivían en la misma ciudad. Los rumores les llegarían al instante. Zenobia se aseguraría de eso. Se imaginó a su madre llorando y a su padre en silencio, sombrío, sin saber cómo manejar la vergüenza de una hija echada por su marido. No podía causarles este dolor. No ahora. Un nombre flotó a la superficie de su mente. Ayanna, su amiga de la universidad. No habían hablado mucho en los últimos años, pero era ese tipo de amistad que no se oxida. Ayanna vivía en Savannah, lejos. Lo suficientemente lejos como para que el eco del escándalo no llegara allí. Casalla encontró su teléfono en el bolso. La batería estaba casi agotada. Marcó el número rápidamente. El tono pareció durar una eternidad. Hola. La voz soñolienta de Ayanna llegó a través del auricular. Ayanna, soy Casalla. Su propia voz estaba ronca e irreconocible. Casalla, ¿qué pasó? Tu voz, ¿estás llorando? Ayanna, ¿puedo ir a quedarme contigo un par de días? Las palabras salieron a duras penas. El silencio colgó en la línea por un momento, y luego llegó una respuesta firme y segura. No por un par de días. Por el tiempo que sea necesario. Ven. Pase lo que pase. Solo ven. En esas palabras simples, había más calidez y apoyo que en todos los 5 años de su matrimonio. Cassia colgó antes de estallar en llanto de nuevo. El teléfono se apagó. Savannah. Eso significaba la estación de tren. Detuvo un raro taxi de madrugada. Dio la dirección de la estación de Amtrak y miró por la ventana todo el camino a la ciudad que había sido su hogar y que ahora se había convertido en territorio hostil. Se iba, dejando todo atrás. Su apartamento, su vida, su esposo. El tren nocturno estaba medio vacío. Se sentó en un vagón, acurrucada en la esquina junto a la ventana, viendo pasar la oscuridad. La bolsa con sus cosas yacía en su regazo como un salvavidas. No pegó ojo. 2 palabras daban vueltas en su cabeza. Inútil y embarazada. Chocaban. Discutían, sin darle paz. Para la mañana, mientras el tren se arrastraba hacia Savannah, algo cambió dentro de ella. El dolor no se había ido a ninguna parte. Pero sobre él, una capa delgada pero dura de fría furia comenzó a crecer. Ellos no lo sabrían. Annie Xavier, Annie su madre. La habían tachado de sus vidas. Ahora ella los tacharía a ellos. Este niño sería solo suyo. Él nunca conocería a su padre, que lo había rechazado antes siquiera de nacer. Él nunca vería a su abuela, que llamó inútil a su madre. Era su decisión, dura como el acero. Ayanna la recibió en el andén. No preguntó nada, solo la abrazó fuerte, tomó su bolsa y la llevó a su auto. En su pequeño pero acogedor apartamento de una habitación, olía a café y paz. Cassia pudo exhalar por primera vez en 24 horas. Le contó todo a Ayanna. Casi todo. Sobre la humillación en la fiesta, sobre las palabras de Zenobia, sobre cómo Xavier la echó. Solo guardó silencio sobre una cosa, la pequeña caja que ahora yacía en el fondo de su bolsa. Ese era su secreto, su ancla en este nuevo mundo tormentoso. Las primeras semanas pasaron en una niebla. Casalla dormía, recuperando todas las noches de insomnio pasadas en llanto y ansiedad. Ayudaba a Ayanna en la casa, cocinaba, callaba mucho. Ayanna era la amiga perfecta. No escarbaba en su alma, no ofrecía consejos. Simplemente estaba ahí. Pero una nueva vida requería nuevas reglas. Casalla sabía que no podía vivir indefinidamente a costa de su amiga.
Necesitaba volver a ponerse de pie por ella misma y por aquel que crecía dentro de ella. Primero lo primero, un médico. Hizo una cita en una clínica regular de mujeres usando su apellido de soltera, Price. Sentada en la sala de espera entre otras mujeres embarazadas, se sintió como una impostora. Todas tenían maridos, apoyo, un futuro. Ella solo tenía un pasado del que había huido, y un presente nebuloso. En la sala de ultrasonido, hacía fresco. La joven doctora con un rostro cansado pero amable aplicó gel frío en su vientre y comenzó a mover el sensor. Muy bien, veamos qué tenemos aquí, murmuró, mirando fijamente el monitor. Casalla contuvo la respiración. Miró la imagen borrosa en blanco y negro, tratando de distinguir algo. Bien, embarazo uterino, término aproximadamente de 12 semanas. Todo parece bien, se desarrolla según lo previsto. El latido del corazón es claro. Casalla exhaló. Gracias a Dios todo está bien. La doctora de repente cayó, entrecerró los ojos y movió ligeramente el sensor hacia un lado. Se rió entre dientes. Interesante, dijo lentamente. ¿Eres consciente, mamá, de que tienes una sorpresa aquí? El corazón de Casalla se le hundió hasta los talones. ¿Qué sorpresa? ¿Hay algo mal? La doctora sonrió y giró el monitor hacia ella. Muy bien. Es solo que aquí no tienes un pequeño corazón latiendo, sino dos. Cassia miró fijamente la pantalla. No entendía nada. La doctora señaló con un dedo un punto parpadeante, luego otro. Aquí está uno, y aquí está el segundo. Felicitaciones. Vas a tener gemelos. Gemelos. La palabra quedó suspendida en el aire. No un niño, sino dos. Dos. Su secreto, su carga, su esperanza. Todo se duplicó al instante. Sintió lágrimas fluyendo por sus mejillas de nuevo. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Era una especie de cóctel loco de terror y deleite. Estaba sola, sin dinero, desempleada en una ciudad extraña, y iba a tener 2 hijos. Era una locura, y era la cosa más hermosa que jamás había escuchado en su vida. Al regresar al apartamento de Ayana, Casalla estaba aturdida. 2. Necesitaba aún más fuerza, aún más determinación. Comenzó a desempacar su única bolsa para hacer espacio para las futuras cosas del bebé. Los objetos de su vida pasada eran ridículamente pocos. Algo de ropa, cosméticos, un par de libros que estaba leyendo antes de irse, y entre ellos, un pequeño cuaderno de tapa dura y gastado. Lo reconoció. Era el diario de la abuela de Xavier, Perle St. Clare, que había muerto un año antes de su boda. El cuaderno había terminado de alguna manera con Casalla junto con otros papeles viejos, y ella lo había metido en un estante, con la intención de dárselo a Zenobia algún día, y en su prisa, debió barrerlo hacia la bolsa junto con los libros. Quería tirarlo. Era un recordatorio de la familia que quería olvidar. Pero algo la detuvo. Quizás curiosidad, quizás el deseo de encontrar al menos alguna respuesta a la pregunta de por qué todo sucedió así. Se sentó en el sofá y abrió la primera página. Las entradas estaban hechas con una letra ordenada y apretada. Principalmente eran anotaciones domésticas sobre el clima, el jardín, los nietos. Casalla hojeó las páginas, apenas leyendo nada, y de repente su mirada se detuvo en un nombre familiar. Zenobia. La entrada estaba hecha muchos años atrás, cuando Xavier todavía era pequeño. 15 de mayo. Otra conversación difícil con Zenobia. Empezó con su cantinela sobre un heredero de nuevo. Mi corazón se rompe por mi hijo, por mi Thomas. Los doctores dicen que las posibilidades son escasas. Pero eso no es una sentencia de muerte. Sin embargo, Zenobia actúa como si hubiera perdido la cabeza. Corriendo a doctores, exigiendo, buscando algunas salidas. Ayer, vino con los ojos desorbitados, diciendo que si su esposo no puede hacerlo, entonces hay que encontrar una manera para que el apellido familiar no se extinga. Que el honor familiar es más importante que cualquier cosa. Le tengo miedo. Hay algún fuego malo y malvado ardiendo en ella. La obsesión no es de Dios. Parece que está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de conseguir este heredero. Cualquier cosa. Cassia volvió a leer las líneas una y otra vez. Thomas era el padre de Xavier. Él tenía problemas. Apenas podía tener hijos. Y Zenobia, incluso en ese entonces, hace 30 años, estaba obsesionada con la idea de un heredero, dispuesta a cualquier cosa. Un escalofrío recorrió su espalda. Siempre había pensado que los ataques de su suegra eran una antipatía personal hacia ella, Casalla, que su crueldad nacía de sus 5 años de fracaso con Xavier. Pero esta entrada hablaba de otra cosa. No era personal. Era una vieja manía profundamente arraigada. Toda una historia familiar que ella no había sospechado. La obsesión de Zenobia con los niños. Con continuar el linaje, no era solo el capricho de una mujer dominante. Era su fijación de décadas, dolorida, demente.
Kasia cerró el diario de golpe. Se sintió incómoda. Esta información era extraña, perturbadora. No sabía qué hacer con ella. Por un momento, quiso llamar a Xavier, contarle, preguntarle, pero inmediatamente se contuvo. No, esa puerta está cerrada. El pasado debe quedar en el pasado. Estos son solo viejos dramas familiares. Una casualidad, una coincidencia. No tenía tiempo para desentrañar los secretos de fuera de la vista. Y esa misma noche, para ahuyentar los malos pensamientos, hizo lo que siempre la calmaba. Entró a la cocina y horneó un pastel de duraznos, simple, de la receta de su madre. El olor de canela, vainilla y duraznos horneados llenó el pequeño apartamento. Cuando Ayanna llegó a casa del trabajo, dio un suspiro de admiración. El pastel era increíblemente delicioso. Al día siguiente, le pidió a Ayanna que le trajera más harina y azúcar. Luego horneó más. Hornó pasteles, pastas, panecillos, primero para ella y Ayanna. Luego Ayanna comenzó a llevar las pastas a su trabajo. Sus colegas estaban encantados. Llegó el primer pedido para un cumpleaños. Luego el segundo, el tercero. Kasia trabajaba sin descanso, a menudo hasta altas horas de la noche. La fatiga la derribaba. Le dolía la espalda. Pero cuando sacaba otra obra maestra dorada del horno, sentía satisfacción. Estaba creando algo con sus propias manos. No era inútil, y le generaba el primer dinero, pequeño, pero propio. Ya no era un apéndice de un esposo. Era Kasia Price y pronto sería mamá de 2 niños. Este pensamiento le daba fuerza. Alejaba los recuerdos de las palabras de Zenobia, del silencio de Xavier, de las líneas perturbadoras del viejo diario. Simplemente trabajaba, vertiendo todo su amor no gastado y su desesperada determinación en la masa, la crema y el glaseado de chocolate. Estaba construyendo una nueva vida desde cero, sola. 3 años pasaron. 3 años que transformaron a Kasia de una víctima destrozada en la dueña de su propia vida. El olor a vainilla, café recién hecho y chocolate negro se convirtió en el aroma de su nuevo mundo. Las Golosinas de Kasia. En el centro de Savannah era su fortaleza y su orgullo. Un pequeño y acogedor establecimiento con una vitrina siempre llena de delicadas pastas e impresionantes tortas se convirtió en un punto de referencia local. Kasia ya no era la esposa de Xavier. Ella era esa señorita Price que hornea eclairs divinos. Su mañana no comenzaba con un despertador, sino con un suave rumor en la habitación de los niños. Kenzo y Kalia, su doble secreto más importante. Sus 2 corazones latiendo fuera de su cuerpo. Eran su mundo, de piel clara con hoyuelos idénticos en las mejillas, pero tan diferentes en carácter. Kenzo, un explorador curioso y ruidoso. Kalia, una observadora silenciosa y pensativa. Por la mañana, los llevaba a la guardería y luego se sumergía de cabeza en el trabajo. Las compras, la gestión del personal, el desarrollo de nuevas recetas, la toma de pedidos. Por la noche, recogía a los niños, y los 3 cenaban en su pequeño apartamento alquilado arriba de la pastelería. Les leía cuentos, les besaba la coronilla, y cuando se dormían, ella sentía una felicidad completa, exhausta. Lo había logrado. Había sobrevivido. Casi nunca pensaba en el pasado. Estaba encerrado en un viejo diario, en el fondo de una maleta, y en esa parte de su alma donde trataba de no mirar. No sabía nada sobre Xavier, sobre Zenobia, sobre esa vida, y no quería saber. Había cortado todos los lazos, había cambiado su número de teléfono. Su único contacto con su ciudad natal eran las llamadas poco frecuentes a sus padres desde el teléfono fijo de Ayanna. Les decía que se había ido por trabajo, que le iba bien. Guardaba silencio sobre los niños. Temía que la noticia se filtrara de alguna manera, llegara a los St. Claire. Estaba protegiendo a sus hijos de ese veneno. Y entonces, una tarde, sonó una llamada telefónica que atravesó la armadura de su nueva vida. Era su padre llamando. Su voz estaba tensa, desconocida. Kasia, mamá está mal. Muy mal. Su corazón está en el hospital. El mundo de Kasia se inclinó. Mamá, su única alma más cercana. ¿Qué pasó? Ataque al corazón. Esas palabras golpearon su conciencia como granizo contra el vidrio. No había tiempo para el miedo, para las dudas, para los viejos resentimientos. Mamá la necesitaba a ella. Empacó a los niños en 1 hora, le explicó a su asistente en la pastelería que tenía que irse por razones familiares. Compró boletos para el próximo tren. Toda la noche, al ritmo de las ruedas, observó a Kenzo y Kalia dormir y sintió un miedo helado por regresar, una batalla interna contra la ansiedad por su madre. Regresaba al infierno del que había salido con tanta dificultad. Su ciudad natal la recibió con un cielo gris y un viento húmedo. Nada había cambiado. Las mismas calles, las mismas casas. Solo que ella era diferente.
Cuando su padre la recibió en la estación y vio a dos niños pequeños a su lado, se quedó helado. En sus ojos había toda una tormenta de emociones. Conmoción, sorpresa, confusión y algo de ternura tardía. «¿Estos son?», comenzó, incapaz de encontrar las palabras. «Tus nietos, papi», dijo Kasaya en voz baja. «Kenzo Waikalia». En la habitación del hospital, mamá parecía pequeña y frágil bajo la sábana blanca. Pero cuando vio a sus nietos, su rostro pálido se iluminó con una sonrisa tal que a Kasaya se le cortó la respiración. Se dio cuenta de que había hecho lo correcto. Valió la pena regresar por este momento. Pero la ciudad ya la había notado. Un pueblo pequeño vive de rumores. Al día siguiente, cuando Cassia salió a la tienda más cercana por víveres, la señorita Jenkins, una vecina del antiguo edificio de apartamentos de sus padres, la miró fijamente. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio a los dos pequeños agarrando fuertemente las manos de Kasaya. «Kazuya, Carino, has regresado. ¿Y de quién son estos preciosos niños?». Su voz estaba llena de una curiosidad azucarada. Kasaya sonrió educadamente y, sin responder, se apresuró a alejarse. Pero sabía que el mecanismo se había activado. Para la noche, todo su antiguo vecindario estaría zumbando. Cassia Price, anteriormente St. Clare, la que su esposo echó, había regresado, y no sola, sino con dos niños. Trató de no salir de casa innecesariamente, pasando todo su tiempo al lado de su madre en el hospital o con los niños en el apartamento de sus padres. Pero unos días después, el médico dijo que mamá necesitaba fruta fresca, específicamente granadas. Tuvo que ir al mercado central. El mercado zumbaba, olía a eneldo y manzanas maduras. Kasaya caminó con confianza entre las filas, agarrando a Kenzo y Kalia de la mano. Casi había olvidado la precaución, concentrándose en elegir las mejores granadas, las más maduras. Ya le estaba pagando al vendedor cuando Kenzo tiró de su manga. «Mamá, mira, un hombre», dijo, señalando con un dedo hacia algún lugar detrás de ella. Kasaya se dio la vuelta y se quedó helada. A unos metros de ella estaba Xavier. Casi no había cambiado. El mismo corte de cabello, el mismo abrigo caro que ella una vez lo ayudó a elegir. Solo su rostro se había endurecido, y las arrugas se habían asentado en las comisuras de sus ojos. Él la miró, y en su rostro se leía una cosa, absoluto paralizante shock. La miró a ella, luego desvió la mirada hacia los dos niños idénticos de piel clara a sus pies, luego de nuevo a ella. Se puso tan pálido como si hubiera visto un fantasma. Pero no estaba solo. Junto a él, ligeramente detrás, estaba una mujer joven, muy hermosa. Tenía el cabello oscuro brillante, maquillaje perfecto y un elegante abrigo de cachemira color arena. Parecía costosa, arreglada, segura. Miraba con desconcierto primero a Xavier paralizado, luego a Cassia. Pareció pasar una eternidad antes de que Xavier pudiera emitir un sonido. Dio un paso adelante, luego otro. «¿Qué sea?». Su voz estaba enfermiza. «Xavier», ella respondió con ecuanimidad. Se sorprendió a sí misma con su calma. Por dentro, todo se encogió en una bola helada, pero su voz no tembló. Instintivamente acercó a Kenzo y Kalia, protegiéndolos con su cuerpo. Xavier dirigió una mirada confusa a su acompañante. Era evidente que luchaba consigo mismo, sin saber qué hacer. Finalmente, lo exprimió. «Te presento, esta es Sara, mi esposa». «Esposa. Mi esposa». La palabra golpeó como una bofetada. Allí estaba ella. La que vino a ocupar su lugar. La que resultó ser útil, la que valía la pena echar a ella, Kasaya, a la calle bajo la lluvia. Miró el rostro perfecto de Saria, su ropa cara, y sintió que el viejo dolor, casi olvidado, regresaba, pero junto con él surgió otro sentimiento. Un orgullo frío y furioso. Enderezó la espalda. «Hola», dijo fríamente, sin siquiera mirar a Saria. Su mirada estaba clavada en